Hola, le quiero dar una amigable bienvenida en nombre de todo el equipo. Como os comentaba, tendremos una jornada muy interesante, ya que estaremos acompañados de expertos consultores en SAP. Además, ellos están certificados en SAP, tienen mucha experiencia, tanto docente como profesional, y han trabajado en proyectos empresariales en grandes compañías multinacionales en Europa y América. Así pues, empezaremos con Ignacio. Es el director de CatPix, es ingeniero industrial con un máster en dirección de proyectos. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en proyectos de ingeniería automotriz y aeroespacial. Además, es responsable de adquisición de talentos. Está comprometido con la formación y desarrollo laboral para identificar, reclutar y desarrollar profesionales de alto nivel, especialmente en ámbitos de SAP Ingeniería. Adelante, Ignacio. Gracias, María. Hola a todos y muy Hola, buenas Ignacio. tardes. Los que ya estuvieron en la otra masterclass ya me conocen. Más adelante hablaremos de los perfiles profesionales y del reclutamiento. Iniciamos la masterclass de hoy, es la segunda de tres, comprometidos igualmente con darles mucho valor para el desarrollo de su carrera profesional y esperamos que estos contenidos les sean de mucha utilidad. Gracias a todos por venir. Vamos a dar la ronda de presentaciones e iniciar la masterclass de hoy. Gracias, María. Gracias, Ignacio. Hoy día contamos con la presencia de Deyanira, que ella es consultor SAP Senior, es certificada en SAP y ella actualmente está en Apple. Cuéntanos, Deyanira, un poco de ti, por favor. Gracias, María. Nada, un placer nuevamente estar aquí con vosotros y esperamos que esta masterclass sea de utilidad para todos. Vamos a ver si temas muy interesantes hoy, como os ha adelantado María. Gracias. Muy bien, ahora seguimos con Adrián. Él es Máster SAP en Tecnología y Negocios por la Universidad La Salle Ramon Llull, Barcelona. Además es consultor certificado oficialmente por SAP. Adelante, Adrián. Hola, hola. María, ¿me puede escuchar? Sí, sí, te escucho. Buenas tardes Adelante. a todos nuevamente. Quisiera motivarlo, ¿no? Tenemos la tercera sesión luego el próximo martes y los que se han perdido de ver la primera sesión lo tenemos en la página web, María. Gracias, Adrián. Bien, también conoceremos a Josué. Él es consultor senior certificado oficialmente por SAP, cuenta con más de 8 años de experiencia y actualmente desempeña su labor en NTT Data. Adelante, Josué. Hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches. Primeramente agradecerles por estar aquí. Hoy vamos a dar inicio a la segunda sesión y seguro que va a ser de mucho valor añadido para vuestra carrera profesional. Gracias, María, te paso la palabra. Bien. Ahora que ya hemos conocido a todo el equipo de CatPix, podemos ver aquí algunas de las empresas con las que han trabajado. Algunas os sonará. Está Apple, por ejemplo, CaixaBank, Amazon, que también tiene su sede en Irlanda. Y bueno, muchas que nos suenan bastante. Ahora veremos la agenda de hoy. Estos son los puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Y bueno, recordad que todo el equipo de CatPig está a vuestra disposición y si hubiera alguna pregunta, duda o comentario, dejarla en el chat y al final de la ponencia se os irá respondiendo. Ahora os dejo con Deyanira. Adelante, Deyanira. Gracias, María. Vamos a empezar con el primer punto que nos ocupa hoy, que como os he compartido, los que estáis en el grupo, si no estáis en el grupo aún, uniros al grupo que estamos compartiendo tips interesantes de SAP, ¿no? Y en este caso vamos a hablar las diferencias que hay entre SAP Business One, SAP RP, S/4HANA, ¿vale? Es importante que podamos entender las diferencias de estas soluciones. Son soluciones todas de SAP y vamos hoy a conocer sus principales características y la diferencia que tienen una con otra. Bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre el SAP RP, el SAP S/4HANA, el SAP Business One? Primeramente que nada, anticiparos que SAP da cobertura tanto a empresas grandes, que es como inicialmente nació esta solución, para dar cobertura y solución empresarial a las empresas con grandes volumen de complejidad, de movimiento. Entonces, está normalmente dirigida SAP a las grandes empresas. Así es como nació inicialmente. Pero conforme pasó el tiempo, pues esto fue evolucionando y había una gran demanda de las pymes para tener también una solución que les dé la robustez para el tipo de complejidad que ellos tenían, ¿no? Y es de ahí cuando SAP pues adquiere la solución, una solución de un tercero y obviamente esta solución se implementa con las características que tiene SAP con la plataforma HANA. Además ya la tenemos Business One a partir de la versión 10 sobre la plataforma HANA. Para los que no sepáis la diferencia en la plataforma HANA y S4HANA, para los que aún confundáis
HANA y S/4HANA, que sepáis que HANA es la plataforma tecnológica sobre la que están las soluciones empresariales y S/4HANA es una de las soluciones empresariales que es el core principal de SAP ERP para las grandes empresas, ¿vale? Entonces, bien, de ahí es que nace esta solución del SAP Business One y como os comentaba, ya a partir de la versión 10 la tenemos sobre la plataforma HANA, lo cual pues quiere decir que hay un aprovechamiento de esta tecnología, ¿no? Para trabajar más en Computing Memory, que lo veremos en la siguiente slide. Bien, como os comentaba, pues Business One va dirigido principalmente para las pymes, ¿no? Para dar cobertura a las necesidades que tiene este sector. Y la solución SAP ERP S/4HANA va dirigido a medianas y grandes empresas. Esta es una de las principales características. Vamos a ver más sobre las diferencias, ¿no? En este caso vemos Business One, que tiene una arquitectura basada en un solo servidor con base de datos relacional. Es decir, que vamos a ser capaces, como aquí estamos viendo, estáis observando aquí en la pantalla, pues que somos capaces de acceder a diferentes bases de datos que están habilitadas en este caso, ¿no? Para este servidor que estamos viendo. Entonces, a eso te refiere cuando decimos que es una arquitectura basada en un solo servidor. Me puedo conectar a varios, sí, pero estoy accediendo a uno a la vez. Obviamente, ahora también hay una capa de reporting donde se puede ver la consolidación, ¿no? Entonces, eso tampoco no es un problema, pero simplemente esta es una de las principales características del Business One. Bien, en cuanto al S/4HANA y al Business One, en cuanto a complejidad, pues Business One tiene menos complejidad a la hora de implementar porque las funcionalidades pues son más estándares, acotadas, específicas para las pymes. Entonces hay un cierto nivel de personalización, es cierto, se pueden hacer algunas ampliaciones, ¿no? Y en el caso del S/4HANA, pues sí que hay un conjunto más amplio, ¿no? de todas estas funcionalidades, también porque está dirigido a grandes empresas donde la complejidad también es mayor, es por ese el motivo, ¿no? Y el nivel de personalización y extensión también obviamente es más elevado, ¿no? Porque justamente está dirigido pues a empresas que tienen una complejidad mayor. Bien, seguimos. Aquí os quería mostrar pues una vista, ¿no? Como podéis ver aquí, una vista de cómo es el Business One, ¿no? Podemos ver los procesos de negocios. Aquí he querido configurar en mi pantalla 4 principales procesos en los que estáis viendo, por ejemplo, el proceso de gestión de inventarios, el proceso de gestión de compras, ¿no? Gestión de ventas, el proceso financiero, etcétera. Pero también aquí arriba podéis ver en el menú que yo tengo diferentes procesos a los que yo puedo acceder y activar. Eso va a depender de las características y procesos de negocios que haya en cada cliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros como consultores estamos atendiendo a un cliente, lo primero que vamos a hacer, pues, es tener un entendimiento del negocio y ver cuáles son los procesos que aplicaría en este caso, ¿no? Y en base a eso, pues, activar y parametrizar las funcionalidades que se requieran, ¿no? Porque no olvidemos que al final esto es solución SAP, son soluciones estándares que se intenta poner en el cliente de tal manera que aquello que es estándar 100% se adecue perfectamente al cliente y en algunos casos que haya pues algún gap o alguna funcionalidad extra que requiera el cliente y si el estándar no lo cubriera, pues se tendría que hacer algún tipo de ampliación. ¿Vale? Aquí estamos viendo la pantalla típica del SAP de grandes empresas, en este caso el SAP ERP, ¿no? Estamos viendo una vista de un pedido un pedido de compras, ¿no? En este caso. Y obviamente antes del pedido hay el solpe del pedido, bueno, todos los que ya vosotros sabéis, muchos ya me habéis comentado que tenéis alguna experiencia en algunos flujos, ¿no? Pero bueno, para que hagáis una idea de cómo funciona esto dentro de SAP ERP, ¿no? Tenemos la cabecera, las posiciones, ¿no? Y un poco más de detalle aquí en la parte de abajo. Seguimos. Entonces, aquí tenemos, como podéis ver, una vista de lo que es el S/4HANA, ¿no? Porque hoy estamos viendo, pues, las características de estas soluciones, ¿no? Y sus principales diferencias, una versus otra. Pues al final sabéis, como ya os expliqué en el vídeo anterior, si los que no habéis visto podéis ir al canal donde se explica la evolución de las soluciones empresariales de SAP. Y pues en la solución RP os comento que
pues anterior al S/4HANA está SAP RP, ¿no? Entonces, SAP RP es donde ahora están la mayoría de las empresas, porque SAP pues está en el mundo y las empresas, la mayoría aún tiene la versión RP, pero ya muchas están dando el paso y están cambiando al S/4HANA. Cabe decir que el S/4HANA, en este caso yo estoy presentando una vista del S/4HANA on cloud, ¿no? Entonces, también hay diferentes soluciones, pues si es on-premise, si es on cloud, pues estoy presentando una de las soluciones del S/4HANA, ¿no? Entonces, de las principales características, pues que Computing in Memory, que lo cual quiere decir que la capacidad de ejecución de reportes y de tablas va a ser inmediato, online, precisamente porque se amplía el uso y se hace uso de hacer una lectura directa en RAM. Entonces, eso es importantísimo, que ambas están sobre la plataforma HANA, que tienen esta característica, ¿no? En cuanto a costes y requisitos de implementación, pues Business One se caracteriza porque los costes de implementación suelen ser más bajos y los tiempos más cortos. En cambio, en el S/4HANA, pues ya dirigido a grandes empresas y medianas, pues normalmente ya hay mayor tipo de requerimientos y por lo tanto se requiere pues normalmente más tiempo y más recursos y por ese motivo también los costes suelen ser más elevados, ¿vale? En resumen, ¿qué podemos decir? Pues el Business One es una solución ideal para pequeñas y algunas medianas empresas que la complejidad queda cubierta, también puede ser. Y es más fácil de implementar y administrar, eso sí que es cierto que en comparación con el S/4HANA, que está el S/4HANA destinado pues a grandes empresas, ¿no? Que ya necesitan una solución más avanzada, que dé cobertura en cuanto a su funcionalidad y que pueda ser pues escalable, extendible y amoldable para las soluciones que requiere el cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que una u otra tenga unos ventajas y desventajas, todo eso se verá en base a las necesidades del cliente. Al fin y al cabo, los expertos en SAP, los consultores en SAP, estamos, ¿no? Para poder tener un entendimiento del proceso de negocio que tiene el cliente, hacia dónde quiere ir, cuál es su visión estratégica, hacia dónde va y cómo nosotros acompañamos en esta transformación digital. ¿Vale? Ambas soluciones dan cobertura, cada una está dirigida a un nicho diferente, ¿no? Pero podemos quedarnos también en el medio en algunas casuísticas, en empresas medianas que pueden quedar cubiertas quizás porque su complejidad es reducida y como el Business One y por el volumen que tienen quizás quedan cubiertas o puede quedar ahí en el medio donde también pueden ser escalables y ir al S/4HANA ya pensando en una escalabilidad superior. Bien, pues creo que hasta aquí quería resumirte, María, unas diferencias, ¿no? Para compartir con todos los oyentes entre estas soluciones. Si hay alguna pregunta, pues quedo a tu disposición. Bien. Dice, ingeniera, buenas tardes. El B1, o sea, el Business One, ¿se puede realizar algún tipo de parametrización como el ERP o no se puede hacer algún cambio por ser estandarizado? No, sí se puede realizar parametrizaciones. Ambas soluciones son parametrizables. La diferencia es que en el Business One los procesos, así como en el S/4HANA, en ambos son estándares los procesos, pero cuando quieres hacer algunas extensiones, ¿no? Alguna customización específica para el cliente en cuanto a un gap, entonces pues el Business One tendrá algunas limitaciones. Eso es normal porque va dirigida a las pymes donde la complejidad también se entiende que va a ser menor, ¿vale? En cambio, el S/4HANA, al igual que el Business One, es parametrizable, pero la flexibilidad de ir pues añadiendo soluciones a diferentes gaps es mayor. Entonces, esa es la diferencia, pero ambas son parametrizables porque ambas son soluciones estándares, una característica del SAP, ¿no? Adquirir todo el conocimiento de negocio que pues con estas décadas que ya viene pues SAP, ¿no? Brindándonos diferentes soluciones estándares, pero sí, ambas son parametrizables. Gracias, María. Bien. ¿Y ambas soluciones son multiempresa? O sea, el Business One y el S/4HANA. Sí, correcto. La diferencia es que tú en la solución S/4HANA o Business One ya está pensado para multiempresa. Cuando decimos multiempresa hay diferentes visiones de cómo verlo. Cuando decimos empresa, bueno, en el caso de SAP nos referimos a un company code, que sería una empresa legalmente establecida.
Entonces, si fiscalmente tenemos separada cada empresa, no solamente como línea de negocio, sino legalmente separada, pues el SAP RP, el SAP S/4HANA, ya por defecto, nativamente, está pensado para multiempresas, multi-company codes al mismo tiempo. En el caso de Business One, cuando nos conectamos, como os he enseñado antes, pues cada base de datos normalmente estaba dirigido a una única empresa, ¿no? Pero sí es el caso de que se ha dado el caso en las pymes también, que tenemos diferentes sociedades registradas, ¿no? Legalmente varias sociedades. Por lo tanto, se dan de alta diferentes bases de datos, o una para cada empresa, y luego también hay una capa de consolidación. Entonces, ambas dan cobertura, pero de diferente manera. Gracias, María. Bien, gracias, Deyanira. Y nuestra última pregunta, si se requiere configurar mejoras en los módulos, ¿tiene costo adicional por realizar modificaciones? Por supuesto, porque al final recordemos que en un proyecto de implantación los costes están directamente linkados a los recursos que son los consultores. Entonces, si se requiere adicionar tiempo extra a una funcionalidad que no estaba cubierta en el estándar, pues entonces se tendrá que adicionar recursos para dar cobertura a esa funcionalidad. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la presentación. Y bueno, ahora veremos lo que es la demo SAP. Para estos puntos también estaremos con Deyanira. Bien, pues antes de entrar al sistema, quería compartir primeramente, porque lo haremos, bueno, haré una explicación del proceso de negocio primeramente, ¿no? Antes de pasar con el consultor que nos hará la demo. En este caso, quería pues repasar con vosotros este proceso, el SAP MM, ¿no? Material Management. Este proceso pues hace referencia a los procesos de compras, ¿no? Entonces, quería pues dar una pequeña explicación, un overview de cómo es este proceso, para luego hacer un zoom en lo que es el proceso de facturación, ¿no? Entonces, en este caso, en este módulo, pues nos da cobertura a estos procesos que estáis viendo aquí a continuación. O sea, inicialmente empieza con la determinación de necesidades. Por parte de la empresa, pues determina que para dar cobertura a los pedidos de clientes tiene que hacer una fabricación, o tiene que pues, preparar, ¿no? el material que va a servir a los clientes. Entonces, para hacerlo, pues tiene que mirar que tenga todo en stock, ¿no? Determinar si hay una necesidad, algo que falte, un insumo. A partir de allí, como segundo paso, pues sería determinar a quién hace la compra. Pues normalmente ya cada empresa tiene su lista de proveedores, y eso se da de alta en el sistema como datos maestros. Y en esa lista de proveedores, pues tiene contratos marcos, o pues precios establecidos, ¿no? Acordados previamente con el proveedor. Entonces eso suele estar en el sistema como determinación de fuentes de aprovisionamiento, ¿no? Cuando se selecciona una de ellas. Luego, después de tener toda esta fuente de aprovisionamientos, pues ya la selección del proveedor que va a realizar, ¿no? este encargo, realizar el pedido y hacer un seguimiento del pedido para ver si pues ha llegado todo conforme a lo que se esperaba, a los materiales cumplen con las características, o el servicio cumple con las características que teníamos, porque recordemos que el módulo MM pues, puede dar cobertura tanto al movimiento de inventario para materiales, ¿no? Y también puede ser utilizado para un flujo en servicios. Entonces, luego la recepción de las mercancías, ¿no? En esta recepción de las mercancías se verifica pues la entrada, ¿no? En los almacenes, en stock, que todo ha llegado ok, y una vez esto pasa, pues pasamos a la facturación, al proceso de verificación de facturas y mirar que todo esté correcto. Entonces, simplemente aquí os quería enseñar, ¿no? En el sistema SAP RP, pues cómo se refleja esto en el SAP, ¿no? Tenemos un apartado de cabecera arriba, donde se explican pues ciertos puntos, como por ejemplo condiciones de pago, y tal vez está muy pequeño, pero bueno, aquí en la cabecera hay un apartado de condiciones de pago. Esas condiciones de pago, aquí veis que es un código ZB01, pero ese código hace referencia a que con este proveedor que estoy trabajando en este pedido, qué condición de pago yo tengo. Por ejemplo, en este caso es que a 14 días pues voy a tener un 3% de descuento. A 30 días ya baja el 2%, etcétera, etcétera. Entonces hay unas condicionantes, ¿no? Luego tengo a nivel de posición, pues la lista de materiales que se me sirve, ¿no? Y bueno, finalmente abajo del todo, pues el detalle donde haré seguimiento para cada material, pues cómo va la entrada de mercadería.
Y a continuación os explicaré el proceso de facturación, que en el proceso de facturación, que es el Zoom que hacíamos, ¿no? Que puede ser tanto la facturación de pedidos de compra como facturación de pedidos de ventas, pero en este caso el flujo del proceso pues es el mismo, sigue la misma secuencia, podemos decir, ¿no? Entonces, eso es importante porque cuando estamos trabajando en consultoría, una vez que aprendemos ciertos flujos, ciertas transacciones para movernos en el sistema y poder dar soluciones, pues son transacciones y procesos que tú aprendes y es estándares en cualquier parte, ¿no? Me ha tocado trabajar pues en Latinoamérica, en Europa o en diferentes países y claro, los procesos son estándares, entonces esa está la gracia. Luego en cada cliente hay una pequeña customización de alguna parte en su proceso, pero la mayoría del flujo siempre suele ser estándar, porque esa es la gracia. Cuando un cliente adquiere SAP, justamente lo que quieres no es empezar a reinventar todos los procesos, sino ir a la mayor parte posible de sus procesos al estándar. En este caso, podemos ver pues la gestión de facturación, ¿no? Facturas en este caso enviadas al cliente, ¿no? En el proceso, y esas facturaciones que se envía al cliente en algún momento tienen que ser cobradas, ¿no? En nuestro caso, pues ellos realizan un pago manual o un pago automático, ¿no? Si depende si se le deja la cuenta bancaria y que en automático se haga el cobro, o un pago pues por cash, por ejemplo, o por cheque, por algún tipo de que se considere como efectivo, ¿no? Y a partir de allí sigue la compensación, porque en SAP toda partida va a estar inicialmente abierta, lo cual quiere decir que está pendiente de una siguiente acción. Esa acción en el proceso de finanzas se denomina como compensación, ¿no? Pues en un documento contable debería haber suma en cero y asimismo una partida que inicialmente nace como abierta hasta que la partida se compensa y entonces se liquida, ¿no? Entonces este proceso de compensación ocurre en el sistema, pues utilizando unas transacciones o haciendo unos procesos, ¿no? Si es manual, si es automática, pero la compensación sí que es un proceso ya automático, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver en la demo un proceso de compensación automática, ¿no? Que obviamente este proceso se va a dar porque existe una facturación previa, ¿no? Que está pendiente de cobro, ya vence y hay una entrada, un pago, una cancelación por parte del cliente, ¿no? Y a partir de aquí, de esta compensación, pues ahí puede acabar el proceso o si se decide que luego tiene que haber una anulación porque quizás ha habido un error o alguna acción que es algo muy habitual, muy normal, no es nada, es decir, SAP provee todas las funcionalidades para todas las casuísticas. Si fuera el caso, pues también hay una serie de pasos para realizar. ¿Vale? Este sería el resumen, el proceso de facturación. Y aquí ya te devuelvo, María, para la parte práctica. Muchas gracias, Deyanira. Bien, Josué, ¿podemos pasar contigo? Sí, Muy hola, bien. buenas. Puedes compartir tu pantalla. Bueno, como había comentado de Yanira, en SAP está orientado, ¿no? A resolver problemas de procesos de la empresa. Entonces, un proceso normal de una empresa es facturar a un cliente. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que se hizo, que es simplemente crear documentos contables o facturas al cliente y una vez creado ya se quedan guardados en el sistema ha emitido la factura y lo que queda pendiente es que el cliente pague. Entonces, SAP también nos permite ver un reporte. Es un reporte de ver qué facturas están pendientes de cobro, qué facturas están cobradas. Entonces, yo me voy a dirigir a este apartado donde voy a ver un resumen o un reporte donde voy a visualizar las facturas que están pendientes de cobro. Entonces, SAP proporciona, ¿no? Su menú clásico que justamente deudores y acreedores están en el módulo de finanzas. Finanzas, gestión financieras, deudores, que son los que nos deben el dinero de la factura. Y aquí en cuenta. En cuenta hay una transacción o un código de programa que es visualizar o modificar partidas. Entonces voy a entrar aquí y se me va a abrir un programa donde me pide unos datos necesarios para poder generar el reporte. Uno de los primeros campos necesarios a rellenar es el deudor. Entonces, el deudor sería el cliente. Yo ya tengo localizado mi cliente, que es este código. Normalmente, o sea, siempre es el código, pero tú tienes la opción de hacer búsqueda por nombre con la herramienta esta de aquí, esta hojita, o match code, que le decimos nosotros.
que es para buscar por nombre, por dirección fiscal o por NIF también se puede hacer. Como yo ya me lo sé, el código, pues lo voy a poner aquí. Entonces aquí, en este programa tenemos tres opciones. Visualizar partidas abiertas, partidas compensadas, que es lo que decía Deyanira, que son cuando el cliente paga hay que hacer la relación, ¿no?, entre una factura y un documento de entrada de pago. Estos se tienen que compensar porque el debe y el haber tiene que quedar enlazado o con, ¿no?, una compensación para que el debe y el haber quede a cero. Entonces, también tenemos la opción para ver todas las partidas, que ya en caso de que cualquier usuario diga, pues yo quiero ver todas las partidas para ver, ¿no?, cuánto tenemos de saldo o cuánto es la deuda total y cuántos son los ingresos pagados también se puede. Entonces ahora a mí me interesa ver las partidas abiertas que tiene este cliente o las facturas por cobrar. Entonces le voy a dar para que genere el reporte y aquí me muestra una serie de documentos con algunas características que son, por ejemplo, para empezar, el rojo. El rojo es el que está pendiente. Como siempre, te advierte SAP que esto está ahí pendiente de cobro. Y aquí sí que hay un campo interesante que es la columna de vencimiento. Esto te indica si la factura ya ha sido, o sea, normalmente el cliente o nosotros como empresa o proveedores emitimos la factura y se cobra, normalmente siempre es a 30, 60 días. Entonces, SAP te calcula. Cuando tú creas el documento, también te dice qué fecha es la fecha de cobro. Y con esa fecha que tiene en el documento de cobro, te calcula si ya está vencida o no. En estos casos, estos ya están vencidas, ya están atrasados. Los que tienen así como una línea o como una flecha hacia abajo, ya pasó su fecha de vencimiento, ya están atrasadas. Y tenemos otras que son las que no están vencidas, ¿vale? O sea, que todavía estamos en plazo de que el cliente haga el pago. Entonces, lo que voy a hacer yo me he creado dos documentos que son esta línea, la penúltima y la última, de 200.000 y 60.000 euros, que lo que voy a hacer ahora es emitir el documento de pago por parte del cliente. El cliente va a hacer el pago de estas dos facturas y luego vamos a visualizar cómo estos documentos contables van a pasar a estar compensados. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a la transacción o al programa para poder hacer el pago. Entonces me voy a salir de aquí un momento. Vale. Entonces aquí en el módulo de deudores tengo otros programas que es para emitir factura, que es el que vimos en la anterior masterclass, la anterior sesión. Y también el de entrada de pagos, que este es el que nos va a hacer contabilizar la entrada del pago del cliente. Entonces, voy a entrar a la transacción. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una entrada de pago manual. Entonces, voy a hacer la fecha del documento, la voy a añadir aquí. Normalmente esto ya se rellena automáticamente, el tipo de documento, la clase de documento, la sociedad, o sea, mi empresa, a donde se va a emitir el pago. Y aquí, aquí, si quiero, puedo añadir una referencia, que esto sirve cuando se hace masivamente, porque también SAP te da la opción de que los pagos, a veces hay negocios que los pagos son por volúmenes muy altos. Y en otros casos los volúmenes son muy bajos porque son compras, por ejemplo, de materia prima o una empresa de la industria del sector petrolero. Normalmente tiene 3 productos o 4, pero sí que sus volúmenes de compra son bastante altos. Y cuando son ventas al detalle, ¿no?, que venden productos, no sé, de comida o entonces al supermercado sí que hay un poquito más de detalle. Entonces, este campo de referencia es precisamente para ayudar a hacer esa relación, ¿no? Que, por ejemplo, el banco te emite un documento de cobro o de pago, pues aquí normalmente esos códigos que uno ve en la transacción cuando haces el pago, en el registro de tu cuenta bancaria, ¿no? Salen unos códigos que hacen una referencia que uno lo ve extraño, a veces vienen aquí. Normalmente las empresas lo usan para esto, para relacionar qué cliente pagó, aquí está su factura de pago, normalmente se hace para esto. Entonces, pero es opcional aquí. El que sí es obligatorio es la cuenta a donde va a llegar el pago. Entonces, voy a poner aquí a dónde vamos a ir a hacer el pago. Entonces, voy a abrir
Esta es la herramienta que te da SAP para ver si no la sabes. Puedes directamente buscar todas tus cuentas contables del libro de mayor. Entonces, esta es la que voy a usar, la de banco. La que aquí va a caer. Todo lo que el cliente va a pagar va a caer a esta cuenta. Entonces, la fecha de valor de cuando quieres que se registre, ¿no? O sea, o que figure este pago en la cuenta bancaria. Y la tercera sección que dice selección de partidas abiertas. Aquí, cuando dice cuenta, claro, es ¿qué cuenta? Pues yo ya sé que la cuenta es el cliente. Entonces, lo que voy a hacer es abrir, voy a poner en mi cliente, que ya lo tengo aquí. Vale, ya está. Entonces, aquí está el cliente, el tipo de clase de cuenta, que este es un campo simplemente para informar si es de deudor, de acreedor, porque esta transacción o este programa se usa también para hacer pagos a proveedores. Entonces, con esto y el importe, ¿vale? Que esto es lo que me falta. Anteriormente había visto que era un documento de 200.000 y 60.000 euros. Entonces, aquí puedo hacer o dos documentos de entrada de pago o uno, como venga mejor o como lo prefiera uno hacer ahora. Yo lo voy a hacer por uno, porque al final es un pago y la relación o la compensación va a estar relacionada cuando veamos el informe. Entonces, aquí está, 260.000, con esto ya está. Ahora voy a dar tratar partidas abiertas. Y aquí me sale todos los documentos que este cliente tiene por pagar. Entonces, no me interesan los otros porque yo ya, o sea, un cliente puede tener muchas facturas por pagar, pero cuando el cliente te dice, no, mira, voy a hacer el pago de esta y de esta factura, pues entonces lo que tienes que hacer es quitar todas estas, porque ahora mismo el programa ha marcado como que va a pagar todas. Yo voy a quitar todas estas partidas, y me voy a quedar solo con las que me interesan, que son la de 200.000 y la de 60.000. Entonces aquí se ve cómo esto se va actualizando también. Importe de entrada, que esto es lo que yo he puesto que va a entrar al banco, que son los 260.000 euros, y el importe asignado son los importes que estoy seleccionando yo que voy a pagar. Si quito el de 60.000, por ejemplo, aquí ya solamente estoy diciendo que voy a pagar 200.000 euros, a pesar que tengo 260.000 de entrada, me va a sobrar 60.000, entonces yo quiero que cuadre todo, voy a darle a de 60.000. Y entonces en este caso ya me queda el sin asignar o que está totalmente repartido la entrada de 260.000 euros con los 260.000 que me debe el cliente. Entonces, de esta forma voy a hacer el pago de estos dos documentos. Los otros no me interesan ahora. Se pueden pagar cuando ya el cliente nos emita el documento o él diga, autorice, no, mira, voy a pagarte estos 200.000 de aquí o los 116. Pero bueno, en este caso voy a hacer el ejemplo con estos dos últimos. Voy a simular el documento para ver cómo quedaría. Entonces, aquí está. El documento, un resumen, ¿no? De lo que va a hacer en el sistema. Es el cliente A001 está pagando 260.000 euros a la cuenta porque se está haciendo la otra pata, ¿no? del debe y el haber a las 572, que ahí van a caer los 260.000 euros. Con eso ya está. Voy a darle guardar para que me genere el documento. Ya me lo hizo. Entonces, ahora voy a visualizar el informe de partidas abiertas, a ver si me ha compensado o no. Como ese programa hace la compensación automática porque yo manualmente he seleccionado qué documentos quiero pagar, digamos, con esta transacción, pues ya hace la compensación automática. Eh, Cuando yo dije anteriormente que hay clientes que masivamente entran en estos documentos de pago, sí, entran masivamente, pero la compensación no se hace automáticamente, porque no viene por el programa, por este programita, la F-28, viene normalmente por una transacción estándar que es para crear el documento de pago. Pero luego hay que ejecutar un proceso que es el que va a ayudar a hacer esa relación y compensación de acuerdo, por ejemplo, a ese campo que había utilizado antes o indicado que es el de referencia. En este caso, como yo ya estoy indicando qué documentos quiero compensar, ya se hizo automáticamente. Entonces, voy a ir al informe, que es en deudores, cuenta, aquí, visualizar. Aquí está mi cliente, en la sociedad, y voy a darle ver partidas compensadas en este caso. Y ejecuto por aquí.
Entonces, mis documentos compensados tienen que ser uno de los últimos de por aquí. Aquí está, del 25 de noviembre. Aquí está. Tengo los 260.000 que yo he ingresado y el de 200.000 y 60.000 euros. Ya están en verdes, como se ve, es porque ya está pagado. Entonces, yo si quiero puedo visualizar ahora, ir al documento para ver qué datos son los que tienen. Entonces, voy a ir a este que es el resumen, que es como un símbolo de montaña. Y aquí está. Este es el documento que yo había creado antes. Y si me voy a la cabecera, que son los datos que tiene, ¿no? Como cualquier factura, ¿no? Tiene una cabecera donde se indica la fecha de factura, quién lo ingresó, la fecha de contabilización, pues son estos datos de aquí que ya se visualizan. Entonces, este es el documento de compensación y a los documentos que ha compensado son estos de aquí, el de 260.000 euros. Voy a ir al de 200.000 para que se vea cómo son, por ejemplo, el juego de cuentas, que son, aquí está, el cliente a la cuenta de entrada, cuenta de ingresos de ventas y la repartida también con la de impuestos, porque al final esta configuración del sistema, en nuestro sistema lo tenemos hecho para que cuando tú haces una factura te calcule el impuesto. Entonces, la cuenta está hecha, o sea, esta es la cuenta de ingresos, la de venta de productos, que yo he compensado este documento con esta cuenta. Aquí está el documento. Y aquí vemos que, bueno, esto lo habíamos visto en la anterior clase, que son los centros de coste, que es donde recae, ¿no? Para hacer los informes de contabilidad analítica, que algunos seguramente de los que están aquí, si están en posiciones de gestión de finanzas o del área administrativa, pues habrán oído, ¿no? De los centros de costes o contabilidad analítica o contabilidad interna o gestión de control interno de la empresa, que es donde se hace los reportes, ¿no? Para ver cuánto estoy ganando, en qué invierto, en qué estoy gastando el dinero de los ingresos. Por ejemplo, este es un objeto de centro de imputación para esto, para calcular. Está ubicado en Barcelona, yo lo he configurado así para que se distinga por región. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso se vería que la región de Barcelona ha ingresado, porque esta es la cuenta de ingreso, 172.000 euros. Entonces, es una forma de ver la contabilidad analítica de la empresa. Y bueno, con esto ya estaría la parte práctica de ver cómo es un flujo de que ya desde que tienes el documento, que sería la factura, cuando haces el pago, que sería este documento de aquí, el 140 que acaba en 19, y su compensación, que aquí hay una columna que se ve que dice documento de compensación, que justo este. Las facturas de 260.000 euros estén compensadas con el documento que acaba en 19, que es el que había creado yo. Entonces, María, con esto ya termina la parte práctica de la sesión. Si hay ¿De alguna acuerdo? duda, me dices, por favor. Sí, ahora, bien, ya hemos visto la demo. Entonces, si hay alguna pregunta que he estado leyendo anteriormente, dice otra duda, los cierres diarios de transacciones como cuentas, inventarios, pagos, etcétera, ¿se hacen a cada momento o se deben hacer cierres y procesos manualmente? Los cierres diarios de transacciones como cuentas, depende de cómo tienes la empresa montado los procesos. Esto normalmente las empresas lo hacen mensual, a final de mes. A final de mes es donde hacen cuadrar todo, ¿no? A ver, el cliente ya me pagó, no sé qué, y hacen justo estos procesos que es o una compensación manual, que es cuadrar, ¿no? La factura que ya me pagó él con su documento de deuda, o sea, y lo enlazan, lo relacionan. Esto se hace siempre, normalmente las empresas lo están haciendo a final de mes, pero existen procesos que se tienen que hacer diario para que cuando llegue el final de mes, ¿no? O sea, no estén con una carga que pueda salirse, por ejemplo, de una carga muy alta de trabajo donde ellos mismos sean conscientes de que no van a poder llegar a cumplir, porque los cierres son, como saben, de 5 a 6 días. Entonces puede ser que hayan procesos que se tengan que hacer diariamente. Y en SAP normalmente lo programan con programas de fondo que hacen estas cosas automáticamente. Pero el fuerte lo hacen siempre a final de mes. Y algunas cosas pequeñitas las van haciendo diariamente con procesos de fondo o programas automáticos. Bien.
Gracias, Josué. Nos preguntan también, ¿se pueden programar automatización de procesos, ya sea por tipo de procesos o periodicidad? Sí, 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 se pueden programar. SAP tiene herramientas estándares para dar soporte a esto, ¿vale? Pero también te da soporte para hacer algo a medida. Te da soporte para hacer algo a medida. En un cliente donde yo trabajaba, por ejemplo, era del sector de los parkings. Entonces, había un proceso que era automático, que era cada cliente, claro, hace su pago, ¿no? De las horas que estuvo en el parking. Entonces, cada uno de esos pagos venía al sistema SAP. Pero, claro, ese programa que hacía, perdón, ese sistema donde los clientes pagaban con su tarjeta o con dinero en efectivo, que es una maquinita, ¿no? De cobro, eso no es SAP, digamos. Ya existen sistemas especializados en parking y en hacer ese cobro. Lo que hacían era conectar ese sistema, que es un sistema externo, con SAP mediante interfaces. Entonces, SAP hicieron en ese cliente un programa que automáticamente leía cada uno de esos pagos de cliente por las interfaces, y el programita de pago lo que hacía era leer las interfaces y los códigos y lo iba poniendo, digamos, este era el documento de fecha tanto, con importe tanto, o sea, lo iba rellenando automáticamente, como si fuera un robot. Entonces, eso sí que fue algo a medida, porque ese programa SAP no soporta algunas cosas como esta, digamos. Entonces, tiene que venir una empresa consultora a desarrollarte esta solución para que pueda conectarse con tu sistema y, por ejemplo, esa sería una de las cosas que han automatizado, un proceso automatizado, para que no esté alguien, ¿no? Leyendo un Excel y poniendo todo, porque son muchísimos documentos para meter en el sistema. Entonces, lo que hacían era un programita que lo metía. Bien, gracias, Josué. Y dicen, una duda del caso anterior, las facturas del proveedor y demás documentación de pago, ¿el sistema las guarda en digital? De proveedores, sí. Esto es el que hicimos es de deudores. De deudores tú eres el que emite la factura y tú eres el que SAP te genera un documento PDF para tu cliente, para que él tenga, ¿no? Lo que te pide. Y para proveedores también. Para proveedores, bueno, no genera, claro, sino que te da la opción de que tú almacenes la factura del proveedor enlazado o relacionado con el documento del proveedor, el documento contable en SAP. Entonces sí, puedes tú decirle al cliente, envíame la factura, tú lo recibes en PDF, en Word o en el formato que ellos te lo envíen, y tú puedes subirlo como un dato adjunto en el documento contable, que en este caso sería, por ejemplo, uno de los documentos que había hecho yo de un deudor. Se puede subir ahí en la factura del proveedor. Así, quería complementar, si te parece, María, porque Sí, estuve sí, yo en la adelante. parte anterior de facturación de proveedor. Sí, quería complementar que es tal cual como José lo ha explicado, toda la parte de deudor que le he enseñado, y yo en la parte de proveedor, simplemente complementar que es cierto, SAP, por ejemplo, puede trabajar con OpenText, ¿no? Un tipo de OSR. Para los que no sepan lo que es el OSR, no son software dedicados a ser ese lector, ¿no? En muchos clientes en los que yo he implementado, pues obviamente el proveedor va a entrar su factura a un portal, ¿no? Entonces tenemos SAP Portal como solución también para portales. Entonces el proveedor se conecta a ese portal y sigue las instrucciones para introducir la factura, ¿no? Entonces ahí realiza la entrada de la facturación en ese portal y ya llega en automático ya al cliente, en el caso de las facturas de proveedor, para que el cliente visualice y pueda darle aprobado. Sí, correcto, a este proveedor le debo esta cantidad, exacto, y lo apruebo, ¿no? Y en otros casos, el OSR en este caso es SAP Portal, lo que he comentado yo, ¿no? Y el OSR, pues es un lector de que yo en las implantaciones que tuve en el área financiera, se utiliza una impresora que utiliza este software OSR conectado al SAP, y entonces en la impresora puedes poner las facturas que si por algún motivo todavía no lo estáis recibiendo en digital, porque lo normal, bueno, en Estados Unidos, en Europa, lo normal es porque hay una ley de reducción de papel, ¿no? Y todo esto para el medio ambiente. Entonces todo es digital. Vaya, el 90 y tanto por ciento es digital. Entonces queda algún remanente a veces, que hay quizás un proveedor pequeño que no tiene alguna solución y te da una factura manual. Estas facturas se ponen todas
allí en la impresora, ¿no? Para que la impresora haga el escáner, ¿no? En el escáner, y al escanear ya recupera y lee, ¿no? Cada dato. Y entonces al leer, pues ya te convierte en un documento contable en modo simulación para que el key user pueda aprobarlo, ¿no? Entonces está ahí en modo preliminar y se puede visualizar y en caso que es correcto, se le da OK y automáticamente se convierte en una factura contabilizada. De esa manera, el usuario pues reduce el volumen de actividad, ¿no? Entonces solamente tienen que haber checks de aprobación. Sí, quería complementar esa parte. Gracias, María. Muchas gracias, Deyanira. Muchas gracias, Josué. Las demás preguntas os iremos respondiendo en el chat. Vamos a continuar entonces y ahora pues continuaremos con lo que es rangos salariales. Cuando estés lista, Deyanira. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, sí. Sí, se puede ver. Perfecto, pues sí, esto es un tema muy interesante. Los rangos salariales es importante conocer y para alguno que me preguntaba en el chat la diferencia entre un consultor SAP y un key user, pues simplemente que sepáis que el consultor SAP es el que realiza las implantaciones del sistema, ¿no? Es decir, cuando una empresa pues inicialmente no tiene, por ejemplo, una solución RP, ¿no? Y se decanta por SAP. Entonces el consultor pues le asiste, le acompaña y luego pues desarrolla, implementa esa solución en el cliente. Entonces, el consultor pues tendrá sus herramientas, sus tools, su propio menú de consultor, ¿verdad? Y el key user pues realiza la ejecución de las transacciones, ¿no? Es el usuario final que utiliza el sistema que ya está previamente parametrizado. Entonces, está ahí la gran diferencia, ¿no? Pero en este momento, pues voy a dar algunos rangos salariales en cuanto a consultor, pero cabe mencionar que también como key user o como usuario SAP, pues tu currículum, tu profesión, tu carrera se potencia con SAP precisamente pues porque las empresas que utilizan SAP son empresas pues que están muy posicionadas, ¿no? Y que están pensando ya en una visión estratégica para seguir creciendo. Entonces, pues suele ser así, ¿no? Que con SAP tú potencias tu carrera. Entonces voy a explicar aquí brevemente cómo es esto de los rangos salariales, cómo es la orientación. Pues vamos a explicar inicialmente, ¿no? Lo que es un junior, un senior y un manager brevemente. Simplemente, pues que cuando tú estás iniciando o estás entrando en el mercado SAP, pues cuando tienes inicialmente pocos conocimientos, vas a fundamentar esos conocimientos para consolidar la base técnica y eso es el conocimiento técnico del que hablamos, ¿no? El poder, pues, saber qué es la configuración, qué es la customización, qué son las tablas, qué son los campos, el módulo en el que tú estás, qué es APMM, es APFI, las diferencias de las soluciones, ¿no? En el área en el que tú te empieces a especializar, porque recordemos que SAP es muy amplio, da cobertura pues a muchos procesos empresariales y entonces esto no hay una persona que se conozca todas las soluciones de SAP, ¿no? Porque esto es una evolución constante. Pero bueno, inicialmente se parte, ¿no? Como junior. Y luego a partir de ahí vas adquiriendo más skills como funcional, ¿no? Y también vas creciendo en la escala para senior, ¿no? Donde ya te desarrollas ya con más años de experiencia, ya estás empezando a liderar equipo, ya estás pues llevando, ¿no? Procesos completos, ¿no? Y luego pues tú estás como manager y en manager encapsulado, ¿no? Lo que sería team leader, manager, senior manager, program manager, director, ¿no? De ahí tú para arriba, ¿no? Entonces, pues todo eso se potenciará y normalmente ya de senior manager tu conocimiento de negocio se va incrementando, ¿no? Porque tú vas pasando por diferentes sectores, diferentes empresas y entonces ese conocimiento pues va a ser enriquecedor, ¿no? En tu trayectoria. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé inicialmente, ¿no? Como experto en finanzas controlling, pues cuando tú empiezas vas implementando en un sector y recuerdo que uno de los sectores que me tocó inicialmente no era una ONG precisamente y tenía durante la semana implantación en dos clientes a la vez, entonces tenía una ONG y luego tenía también una empresa de manufacturing, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo en el sector en el que estaba, veías, ¿no? Que los sectores también son diferentes, son diversos, el lenguaje de negocio cambia, pero el conocimiento que de SAP que yo poseía, pues me servía para ambos porque, bueno, en este caso era muy estándar la solución que estaba implementando.
Entonces, bueno, primero saber que hay estos términos y por eso cuando tú veas una oferta de trabajo, pues quizás verás, ¿no? Junior, senior o manager, pues ya te va a ir orientando, depende cuántos años de experiencia tengas, ¿vale? Devuelvo contigo, María. Gracias. Muchas gracias, Deyanira. Bien, entonces ahora para continuar avanzaremos con Ignacio, que Ignacio es el director de CatPix. ¿Estás listo, Ignacio? Sí, hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto. Gracias, María. Como director y senior manager, una de mis atribuciones es la de captar talento, la de reclutar perfiles válidos, es decir, identificar cuáles son los perfiles potentes para dar respuesta a las necesidades de las empresas para crear esos equipos que hacen los proyectos, bien sean SAP, también me dedico al área de ingeniería, de fabricación, y entonces quiero compartir la pantalla, quiero darles tips acerca de cómo yo desarrollo mi trabajo, pero sobre todo para que tú que estás queriendo entrar en el sector SAP, que estás queriendo empezar, puedas saber cómo te ven desde el otro lado y puedas ofrecer lo que se espera de ti. Skills de un consultor SAP lo hemos representado con un triángulo, porque tiene tres lados o tres bases, que cuanto más de esto aportes, más crece tu valor como perfil. En la parte de abajo está la parte técnica, los skills técnicos, que es el conocimiento de la herramienta SAP, el conocimiento del módulo de que te especialices, el conocimiento de los otros módulos, cómo se relacionan entre ellos, las transacciones básicas, todo lo que es el manejo del día a día de SAP, que puede ser como usuario o puede ser a nivel consultor. Asimismo, necesitas conocer toda la terminología SAP, toda la jerga, todas las palabras clave de las que ya hemos estado hablando mucho y ya tanto Deyanira como Josué y Adrián nos han dicho muchas de esas palabras, ¿no? Que es SAP, que es ABAP, que es Fiori, que son las transacciones. Toda esa jerga la tienes que dominar muy bien para poder estar en una conversación y saber de qué se está hablando. Y esto es la parte más sencilla de adquirir. Esto con unos cursos o unos 2 años de experiencia, pues lo tienes. ¿Cómo vas a tener más valor para llegar incluso, pues eso, a que te ofrezcan esos salarios que hemos visto que pueden llegar hasta 100.000, hasta 200.000 dólares con una persona de 8 años de experiencia? Obviamente no es solo sentarse en una silla y esperar que pasen 8 años y te va a llegar ese sueldo. Tienes que haber adquirido más cosas, tienes que haberte desarrollado como profesional. Y cuanto más te desarrolles como profesional, cuanto más valor tienes, más vales como consultor. En un lado ponemos la experiencia. En un lado tenemos la experiencia, ¿vale? Como resolvedor de problemas, es decir, tú estás en un departamento y el día a día tú conoces qué es lo que está pasando allí, qué problemas hay y sobre todo qué soluciones tú puedes aportar. Un ejemplo clásico pues es un proyecto, de repente una persona no está por la razón que sea, ¿no? Ese recurso se ha ido porque ha dejado la empresa, porque se ha puesto enfermo y entonces te encuentras con que tienes más carga de trabajo, con que tienes que hacer cosas que a lo mejor eran más complicadas para ti y no las sabes resolver bien. Entonces tienes que ir a tu manager y decirle, oye, me encuentro en una situación, no doy abasto porque ahora somos menos en el equipo, hay cosas más difíciles que yo todavía no estoy preparado para hacer y necesito que me asignes recursos. Es muy importante saber estas situaciones, cómo comunicar, cómo expresarnos, dar solución rápida, porque un manager tuyo te va a decir, bueno, voy a buscar a alguien en el equipo, ya bien sea aquí en la empresa o en la otra rama que tenemos en otro país o en otra ciudad, y te lo voy a asignar unos días para que te apoye, para que te ayude a salir de esta. Este sería un ejemplo clásico de un problema que tienes que saber resolver. Eso lo conoces con experiencia en estar en un departamento concreto de una empresa, ya sea el departamento de ventas o el departamento de fabricación o el departamento de logística. Esos años en el departamento que adquieres toda la experiencia y eres más rápido en resolver esos problemas, no solo sabiendo más de la herramienta. Por otro lado, la tercera pata del triángulo, el tercer lado es el conocimiento del sector o de la industria, del lenguaje que se habla en ese sector. Es muy importante y muy valioso porque si tú, por ejemplo, tienes mucha experiencia en petroquímica o en energía o en minería, pues las empresas que están en ese sector vas a tener más valor para ellos porque entiendes cómo es su negocio, porque entiendes qué es lo que pasa allí. Y entonces el conocimiento del sector industrial es otra cosa que también necesitas y eso también te lo da la experiencia y estar ahí en ese sector concreto. Yo estoy trabajando en automoción, yo estoy trabajando también en aeronáutico y cuando entré en el sector aeroespacial hace 3 4 años, me dijeron, es que nosotros no contratamos a nadie que no sepa ya de un poco de aeroespacial, porque si le tenemos que enseñar todo de cero, nos hace perder mucho tiempo. Entonces, aunque tú sepas el SAP, aunque tú tengas los conocimientos técnicos,
Aunque tú sepas cómo es un departamento de compras o ventas, si en un sector concreto no sabes cómo funcionan, pues ellos saben que te tienen que enseñar y pueden escoger otra persona que ya sepa. Entonces, por eso las tres cosas deben converger para que tú seas un profesional potente y aportar valor. Nosotros, en nuestro caso, la función de un manager y de un senior es también apoyar a los que entran nuevos, a formarlos, a coachearlos. Nosotros, por ejemplo, a nuestros alumnos que tenemos los coacheamos para que sean capaces de dar más respuesta, no solo en la parte técnica del SAP, de saber más botones, más transacciones, más comandos, sino también cómo desenvolverse en el día a día en la empresa, cómo dar ese valor. Entonces, estas son tres cosas muy, muy importantes que una persona tiene que tener y que primero se coge la parte técnica, luego la experiencia de la resolución de problemas, el problem solving, y por último el business process, pero no una detrás de otra. La más fácil es la técnica y las demás pues requieren más experiencia en la empresa, en el departamento. Y teniendo todas esas cosas, conociendo todas esas cosas y siendo un profesional que sabe dominar esas tres áreas de experiencia, es cuando tienes ese valor. Es cuando te identifican con ese valor y es cuando tú puedes darlo a la empresa y reclamar y exigir, porque realmente lo vales, esos salarios que están por encima de los $100.000, que de verdad en consultor SAP no es una cosa tan rara o tan especial, sino que una persona muy experimentada, conocemos muchos casos de personas que están en ese rango salarial. Y de momento eso es lo que tenía que contaros. Vamos a ver, doy paso a María de nuevo, a ver si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Ignacio. Qué interesante todo lo que nos has comentado. Y dime, tú que andas ahí entre currículum y currículum, ¿qué buscas tú Es en un cierto. perfil SAP a la hora Ujú, de hojear todos los currículum? ujú. Pues es verdad que yo entrevisto muchas personas a lo largo del año. Entonces, bueno, aparte de fijarme, obviamente, cuántos años de experiencia puede tener o si tiene una titulación o ha estudiado una u otra cosa, yo cuando lo entrevisto, lo que le pregunto, una de las preguntas que le hago siempre en medio de la entrevista, de la primera entrevista, además, es, ¿tú qué puedes aportar a la empresa, al equipo si decidimos contratarte? Y entonces escucho a la persona a ver qué es lo que me va a decir. Obviamente me va a aportar su conocimiento técnico, pero yo quiero saber también si tiene otras habilidades, pues como son trabajar en equipo, si es capaz de centrarse en dar el mejor servicio al cliente, entregar a tiempo y sin errores, alguien que sepa entender la necesidad del cliente. Nuestro cliente puede ser también nuestro compañero que le vamos a pasar un reporte, unos datos, facilitar a los compañeros el trabajo, ser apoyo a los nuevos, transmitir tu experiencia y ayudar a los nuevos a desarrollarse, a potenciar su carrera y en sí mismo absorber y aprender de los que son más expertos en la compañía para adquirir las mejores prácticas, los estándares de más alto nivel en ese sector en el que estemos, pues ya sea farmacia, ya sea industrial, ya sea energía, ya sea banca, y así pues estar más integrado y comprometido con el éxito y con los objetivos de la empresa, por ejemplo. Bien, gracias, Ignacio. Gracias, Y María. algo más, ¿podrías compartir con todos los que nos están viendo algún consejo para entrar en el mundo SAP? Ujú. Sí, sí, por ejemplo, os puedo dar unos tips para los que seáis nuevísimos, que estáis queriendo entrar al mercado SAP, ya sea como consultor, ya sea como usuario clave key user en SAP. Y es que adquiráis todo ese vocabulario SAP, que entendáis todos esos conceptos, qué significan y cómo son todas esas palabras. Y eso lo podéis hacer de manera inmediata, pues simplemente buscáis las ofertas de trabajo, entendéis quién está ofreciendo trabajo de SAP en tu área o en tu región o en el país al que tú quieres ir y vas a ver cuáles son esas empresas de consultoría. Vas a ver cuáles son las grandes empresas de tu país que usan SAP y vas a conocer qué están pidiendo en esas ofertas, ¿no? Si están pidiendo saber ABAP, saber Fiori. Es una cosa que nosotros hacemos con nuestros alumnos, ¿no? Ayudarles a encontrar mejor trabajo, mejorando su currículum y mejorando su vocabulario. Y una oportunidad te la van a dar si sabes todo ese vocabulario, si ven que sabes entender una conversación y con un poco de experiencia, conocimiento que tengas en SAP, que sepas moverte, es muy sencillo que consigas una primera oportunidad y luego ya dentro de la empresa vas adquiriendo más conocimiento. Siempre estar muy atento y absorbiendo todas las cosas de la gente que tiene más experiencia alrededor de ti. Espero que sea útil. Gracias, María. Gracias, Ignacio. Vamos a pasar al siguiente punto. Bien, pues ya hemos visto los rangos salariales,
los skills de un experto en SAP. Y bueno, para responder algunas de las preguntas que están en el chat, entraremos en un punto que sería pues cómo iniciarse en SAP y para eso contaremos con Deyanira. Gracias, María. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, pues justamente sí, este tema va a ser importante porque es como iniciarse en SAP. Entonces, muchos me habéis preguntado por privado, me habéis llegado muchas de vuestras preguntas y os he escuchado, no, no creáis que no, os he leído y entonces, bueno, uno de los principales temas que creo que también antes en la explicación anterior le hemos visto, ¿no? Hay que tener unos fundamentos técnicos, eso es por descontado, tienes que saber la herramienta. No digo que tengas que ser mega experto y conocerte todas las transacciones y todos los módulos y no, eso no es, digamos, algo viable porque SAP es muy amplio, hay muchas soluciones empresariales y dentro de cada módulo hay sus módulos, hay funciones dentro de cada submódulo, entonces es muy amplio, ¿no? Pero pues, en el sector en el que tú estés, por ejemplo, si tú estás en el área contable, en el área financiera, ¿no? Ya tienes unos años de experiencia allí, pero no has trabajado con SAP porque no has tenido la oportunidad o no conoces SAP y tal vez te has perdido ofertas, una posición que tú esperabas por no tener ese conocimiento, pues entonces, si es tu caso, pues recomendación, ¿no? Que te formes en esa parte técnica, ¿no? Formación, ¿no? Que tengas, que pases unos cursos A para adquirir esos skills. Luego, cuando vas evolucionando, también adquieres unos skills funcionales, ¿no? Ese conocimiento funcional que también se pueden dar, evidentemente, en cursos, pero sobre todo la experiencia. Eso es importantísimo. Entonces, nosotros siempre motivamos a nuestros alumnos para que puedan entrar lo antes posible al mercado laboral de SAP o si están trabajando en una posición que ellos creen que pueden evolucionar también a SAP. Entonces, pues para ellos esto es lo más adecuado, ¿no? Hacer pues una experiencia ya dentro del propio SAP, ¿no? Gracias, Deyanira. Bien, vamos a pasar aquí algunas preguntas, ¿vale? Hay una pregunta muy buena y es de Juan, que dice, quiero certificarme. ¿Cuál es el primer paso que debo dar? Sí, por supuesto. Bueno, simplemente comentar que hay dos tipos de certificaciones, ¿no? Tú te certificas de un curso conforme has aprobado. Cuando realizas el curso, aprendes las funcionalidades, ¿no? Y la consultora te toma el test y te certificas y entonces tú obtienes la certificación, ¿no? Y la consultora pues confirma con el certificado después de pasar el test que has obtenido esos conocimientos. Y también, y eso puede ser como key user o como consultor. Yo en mi caso como consultora, que estaba implementando un proyecto, por ejemplo, de SAP BPC, pues en su momento adquirí una expertise de esa herramienta que no conocía por parte de una consultora y me formé en esa solución, ¿no? Pero también hay otros tipos de certificaciones, por ejemplo, yo también me he certificado en SAP Real Estate, entonces, como consultora, ¿no? Ya para parametrizar y activar todas las funcionalidades que hay por detrás. Ese tipo de certificaciones, ya de una solución concreta como consultora, lo haces con SAP. ¿No? Cuando ya eres pues experto, mega experto en la solución que puedes dar pues tu servicio al cliente y poder implementar, ¿no? En el cliente. Entonces hay esos dos tipos de certificaciones y entonces ¿cómo haces tú para certificarte? Pues nosotros asesoramos de esto a nuestros alumnos, cómo es el paso a paso para certificarte, cuál es la mejor estrategia, ¿no? Y vamos guiándolos en esto. Gracias, María. Bien, muchas gracias. Sí, como habías comentado, ¿no? Qué enriquecedor es poder invertir en nosotros mismos para poder completar el triángulo que había explicado anteriormente Ignacio, ¿verdad? Con las skills, con las technical skills y pues con el Sí, coaching complementamos pues todo aquello, ¿no? Y la experiencia también, ¿verdad? correcto, sí, sí. Bien, bueno, pues a todos los asistentes, recordad que el 28 de noviembre es la última sesión, ¿vale? Y bueno, si hay alguna pregunta o duda, por favor, rellenar el formulario que os están compartiendo los demás del equipo de CatPix y entonces intentaremos resolver dudas o cualquier pregunta. Si alguien tiene algo que añadir, También recomendar porque hay varias personas nuevas
que pueden visualizar el video de la sesión anterior para complementar todos los conocimientos que se estaban compartiendo en estas sesiones. Bien, te oímos, Ignacio. Perdón. Quería agradecer a todos por haber asistido, por todo el interés que ha habido en estas dos masterclass. Nos queda una todavía, que será la semana que viene. Y ahora sí, María, te dejo la palabra para que acabamos de despedir y gracias a todos los consultores por haber intervenido, a Deyanira, Adriana, Josué. Bien. Bueno, ¿algo que añadir, Josué? No, que nada, que muchas gracias a todos por haber Bien, asistido y que estaremos encantados con todos vosotros, responder vuestras dudas, inquietudes o asesorar en alguna cosa, cualquier cosa. Ya saben, hemos puesto el formulario para poder escribirnos y nosotros vamos a contactarles. eso es. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron a esta masterclass. Y, y si tienen alguna duda, como dije anteriormente, por favor contactarnos y estaremos encantados de responderos y quedamos todos despedidos. Hasta luego.